la irrupción del movimiento estudiantil 2011, particularmente el 2011, pero también en la última década, como un actor político, el movimiento estudiantil es algo es incuestionable, ¿cierto? Y es incuestionable también una segunda cuestión, que es que esta irrupción del movimiento estudiantil, pero también, insisto, este conjunto de luchas que se han venido dando en la última década, ha generado cambios en la sociedad chilena. Sin embargo, y aquí parafraseando a Gramsci en ese acertado artículo que tiene respecto al análisis de situaciones y correlaciones de fuerza, lo importante es tener una lectura lo más acertada posible respecto a lo que cambia. ¿Qué cambia y por qué cambia? Para de esa manera poder determinar concretamente cuál es el periodo histórico concreto, cuáles son las coordenadas políticas históricas concretas donde la cual nos encontramos. Tanto se encuentra el movimiento social, particularmente el movimiento estudiantil, como también la posibilidad de perspectivar fuerzas políticas alternativas o bien de nuevo tipo de orden vigente. Entonces, una primera cuestión en ese sentido es que creo de que sería sumamente apresurado y hasta erróneo, a mi juicio, pensar de que la irrupción de este movimiento estudiantil 2011, unido también a otros factores, como es la crisis de representatividad del sistema de partidos políticos, la deslegitimidad de la institucionalidad burguesa, la existencia de un cada vez más pujante malestar social, sería un errado pensar de que esos hechos por sí solos generan condiciones para pensar en una especie, como se dice en términos clásicos, un cambio del carácter socioeconómico del Estado. Es decir, o más clásicamente, como decía, de clase. Es decir, que esos hechos definitivamente posibilitan en lo inmediato un cambio en la conducción de la sociedad. Es decir, lo voy a plantear de otra manera, el modelo no se ha derrumbado. Y quizás para los que estamos acá sea una perogrullada afirmar eso, pero hay mucha intelectualidad, o ha habido mucha intelectualidad, también incluso iniciativas o esfuerzos políticos que han creído de que el modelo está que se derrumba, que hay posibilidades de, como decía yo, un cambio en el modelo y un cambio en el carácter, por tanto, de clase del Estado. Sin embargo, creo que esas lecturas sobredimensionan el efecto del 2011, sobredimensionan también los otros factores que yo señalaba, ya que creo que ni el movimiento social, particularmente el movimiento estudiantil, ni tampoco en Chile el proyecto político alguno, se encuentran cerca de aquello. Marcando claramente un contrapunto a lo que sucede en otras realidades americanas, donde de alguna manera países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, Venezuela, no sé, Nicaragua, quizás ahora en El Salvador, sí hay una capacidad, por lo menos, para poder, o se ha generado, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas han logrado construir una capacidad para disputarle la conducción de la sociedad a la élite empresarial o a la élite política, y en algunos casos arrebatársela, ¿no? En algunos casos arrebatársela. Yo creo que en Chile estamos lejanos a eso, Yo incluso pondría en duda si es que efectivamente algún proyecto alternativo de izquierda de manera seria hoy día se está planteando algo de esas características. Pero habiendo descartado eso, a mi juicio creo de que sí existen, como decía yo, la erupción del movimiento estudiantil con todos estos otros factores que yo señalaba, sí anidan en el presente la posibilidad de generar en el presente futuro, ¿cierto? Una posibilidad de cambio en el ciclo histórico. ¿Por qué? Porque a mí, y ahí conecto con lo que decía Giorgio en su momento, me da la impresión de que lo que se pone escena con toda nitidez y con toda claridad en 2011 por parte del movimiento estudiantil es, más allá de la lucha por la educación misma, ¿cierto?, es un cuestionamiento al neoliberalismo como tal. Y por tanto un cuestionamiento a la forma en que se encuentra estructurado el país. Es decir, la consigna de no al lucro, ¿cierto?, tiene una potencia ideológica, política e histórica súper potente, porque de alguna manera cuestiona la forma en que se ha estructurado la sociedad. Y esto tiene que ver con el grado de madurez que ha logrado tener el neoliberalismo en nuestro país. En definitiva, el neoliberalismo en Chile ha llevado a un grado tal la profundización o intensificación del capitalismo de que prácticamente toda relación humana hoy día puede ser codificada como una relación económica. Es decir, pareciera ser que el neoliberalismo en Chile no tiene fronteras. No tiene fronteras.
todo puede ser leído en una clave de rentabilidad económica. Educación, salud, previsión, pero también las relaciones de familia, también las relaciones de crianza, también incluso la propia sexualidad. Por tanto, tenemos en Chile, por un lado, un neoliberalismo muy avanzado, como se decía en las exposiciones anteriores, con una estructura política muy madura, muy consolidada, y con una clase política o una élite empresarial con un alto grado de conciencia histórica. Con un alto grado de conciencia histórica. Eso, de alguna manera, igual creo yo que Chile es un país, yo digo que esto no es mío, no es frase mía, pero Chile es como la Corea del Norte del capitalismo, ¿no? Marca igual hay una diferencia con otros procesos americanos o latinoamericanos, donde de alguna manera igual al neoliberalismo se le ha puesto tajo. O sea, cuando uno va a otros países de Latinoamérica, los que hayan tenido la oportunidad de viajar, ¿cierto?, va a ver de que el capitalismo no está tan metido en la vida como hasta el tuélano, por decirlo de alguna manera, como lo está incrustado, está metido en Chile. Entonces, lo que yo creo que de alguna manera esto que yo señalo anteriormente, no sé si se cae, pero sí se cuestiona y se triza. Esta situación que yo señalo se triza en algún momento. ¿Por qué? Porque a mi juicio pueden haber más, pero a mi juicio hay tres elementos que son elementos como de cambios en el actual estado de la lucha política. Tres cuestiones que comienzan a hacer agua a partir del 2011. Una primera cuestión que creo que se cuestiona profundamente es el soporte cultural del modelo económico y social en Chile. Es decir, se cuestiona o se resiste el tipo de subjetividad que el neoliberalismo instala en amplios aspectos de la sociedad, no en toda la sociedad, pero creo que particularmente en el mundo juvenil. ¿En qué sentido me refiero? Creo que hoy día se pone en entredicho, y creo que principalmente la juventud pone en entredicho esta idea de pensarse como capital humano, ¿no?, como una especie de proyecto de rentabilización individual. Yo empresario o yo emprendedor. Y consecuentemente aquello, creo que se cuestionan también las relaciones sociales que se constituyen en torno a ese ideario. Ejemplos concretos de eso, para no ser tan etéreo en dicha afirmación. Ejemplos concretos de eso. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, creo que hay un cuestionamiento y una resistencia cada vez más profunda respecto a esta idea de entender al estudiante como consumidor. Es decir, yo estudiante soy consumidor, y como soy consumidor tengo derecho a tener una buena educación. Yo me recuerdo que, como me presentaron, yo fui en su momento dirigente estudiantil, y me acuerdo de que había una cuestión media de sentido común, que era de que, bueno, la universidad no nos está dando buena educación, o la escuela no nos está dando buena educación, bueno, vamos al CERMAC entonces a reclamar. Chucha, perdón. Chupalla, mejor dicho, ¿cierto? Chuta. Es entender al estudiante como consumidor. Y creo que eso hoy día, eso por ejemplo en la realidad de las universidades privadas es súper nítido, por ejemplo. Pero creo que eso comienza a cuestionarse, comienza a entenderse al estudiante o ese sector de la población se comienza a pensar más como un sujeto, como un sujeto de derecho, que tiene derecho a la educación porque parece ser que es un derecho fundamental, un derecho humano. Entonces ahí hay un cambio de paradigma. También en el mismo ámbito de la universidad, esta idea de entender a la universidad como empresa también se hace cada vez más resistente. Esta idea de entender la lógica de la universidad empresa. No, aunque yo sea parte de una universidad privada, por ejemplo, entiendo de que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad y no en una lógica de rentabilidad empresarial, ¿cierto? Entonces creo de que incluso me atrevería a decir que también esta resistencia se proyecta más allá al campo de los ejemplos que yo he dado, que tiene que ver con el campo de lo estudiantil, sino que también comienza a permear hacia la idea, pese a que el concepto es polémico, pero para que lo voy a ocupar igual para que se entienda lo que estoy intentando decir, a esta idea del ciudadano consumidor, ¿no?, que se integra a la vida social exclusivamente a través del endeudamiento o a través del consumo. Creo que también eso hoy día se cuestiona, que creo que es eso o una de las subjetividades que se cuestiona, que está presente, por ejemplo, en las distintas movilizaciones sociales que hemos podido ver en los últimos años. Creo que esa es una primera cuestión que hace que se cuestiona o se triza. Una segunda cuestión
que creo que tiene que ver con que también es muy interesante, que es o ha sido en el último tiempo a través del movimiento social, movimiento estudiantil, movimientos sociales regionales, ¿cierto?, a través de los cuales se ha expresado públicamente el malestar social, y no a través del sistema de partidos o la política tradicional. ¿A qué me refiero con malestar social? Básicamente me refiero a este conjunto de intereses sociales excluidos del campo de la política que se han ido acumulando en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas de transformaciones neoliberales en nuestro país. Esos intereses sociales excluidos de la política no se expresan a través de la política, no se expresan a través del sistema político de partidos tradicionales, se expresan a través, encuentran su cauce a través del movimiento estudiantil en su momento o a través más ampliamente del movimiento social. Y creo que eso devela la situación de crisis, que de alguna manera de representatividad que tiene la política en Chile. Más allá de la figura de Bachelet, la política, más allá de la incorporación de ciertos cuadros juveniles a fuerzas políticas tradicionales, ¿cierto?, la política sigue siendo sorda, sigue siendo muda, sigue incluso siendo ciega frente precisamente a estos intereses. Y eso, por ejemplo, tiene una expresión, un poco yo ya lo decía anteriormente, súper clara. Por ejemplo, lo que pasó en 2011. La amplitud del carácter social del conflicto viene dado precisamente porque un conjunto de intereses que no se habían expresado en los últimos años, particularmente los intereses sociales ligados al mundo del sistema de educación privada, que hoy día representa el 65 o casi el 70% de la matrícula de educación superior. Estamos hablando de 700.000 personas, y por tanto multipliquémoslo por 4 o por 3, ¿cierto?, el número de promedio de familia, el núcleo familiar en Chile, de muchas personas, se expresó con toda nitidez en 2011. Es decir, la gente que se salió a movilizar, o sea, en 2011 no se había salido a movilizar en los años anteriores. La movilización del 2011 no se explica solamente, ¿cierto?, por la movilización tradicional de las universidades tradicionales, sino que se explica porque gente que antes no se movilizaba, se moviliza. Es decir, intereses que antes no habían encontrado cauce político o expresión pública, encuentran su expresión, creo yo, a través del movimiento social o a través de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Eso también es muy interesante. Y por tanto se genera, creo yo, un punto de inflexión o de cambio a lo que venía pasando en las últimas décadas. Y creo que un tercer creo que elemento de cambio bien interesante también, que se produce a partir de la irrupción del movimiento estudiantil, pero en general a través de los demás movimientos sociales, no solamente el movimiento estudiantil, tiene que ver con que se pone en entredicho también y se cuestiona profundamente las reglas de la política. Es decir, cuando me refiero a las reglas de la política, es decir, aquellas que determinan qué es política y qué no es política, y quiénes son los que hacen política y quiénes deciden por los demás y quiénes no deciden. Y en ese sentido, creo que es importante por lo siguiente, porque la transición política en Chile, y esta frase no es mía, pero creo que es súper clara para poder graficar lo que significó los años 90, constituyó un verdadero apartheid político. Es decir, las reglas de la transición, las reglas políticas de la transición, constituyeron verdaderas reglas de entrada y salida, que determinaban básicamente reglas de inclusión y reglas de exclusión, que básicamente permitían que solamente ciertas personas o ciertos grupos, ciertos actores sean los autorizados para poder hacer política, y todo el resto no. Y creo que ese muro, ese verdadero apartheid político, de alguna manera se encuentra, ocupando la expresión que yo utilicé anteriormente, que creo que es muy gráfica, trizado. ¿Por qué? Porque ejemplos claros de esto, viene el movimiento estudiantil y pone el tema, nuevamente, ¿cierto?, pero con mayor fuerza, pone el tema de la educación. Incuestionablemente pone el tema de la educación en la agenda pública. Y bueno, se le cuestiona de que no hay plata para poder financiar la educación gratuita, entonces viene y pone el tema de la reforma tributaria. Pero después se va dando cuenta de que el tema de la educación y el tema de la reforma tributaria se vincula también con otros temas, y con el tema de la salud, con el tema de la previsión. Entonces, ¿qué pone el tema de la Constitución o el tema de la Asamblea Constituyente? Por tanto, creo que hay una incidencia mayúscula de un actor exógeno a la política formal, y que, por ejemplo,
que, por ejemplo, el impacto que tuvo esa incidencia determinó con nitidez el eje, por ejemplo, de discusión en la última elección presidencial. O sea, el eje de la discusión en la última elección presidencial no fue, por decirlo así, el binomio tradicional dictadura-democracia, ¿cierto? Sino que el eje de discusión, veamos las primarias, por ejemplo, la nueva mayoría, fue hay que hacer reformas. El problema es la dirección de las reformas. O sea, la reforma vocacional va. El tema es qué entendemos por reforma vocacional. La reforma de la Constitución es una cuestión que, más allá de lo que está sucediendo hoy en el debate público, ¿cierto? Que están cada vez echándola más para adelante, pero es una cuestión que también hay que hacer, entonces hay que hacerse cargo. Y esos son los temas de la campaña presidencial: educación, tributos, tema constituyente. No fueron otros. Entonces creo yo y eso implicó una especie de corrimiento de los ejes de la discusión pública que no se deben, creo yo, a la política, sino que creo que se deben a este etos que acaeció durante el 2011. Entonces, pero pese a esto, evidentemente la política es también poder y decisión, y pese a que evidentemente el movimiento estudiantil o el movimiento social hoy día parece ser un actor político con mucho mayor incidencia en el escenario que lo que eran los años 90, la política, las formas tradicionales, el sistema de partido tradicional, la política tradicional sigue siendo capaz de, sigue decidiendo y sigue siendo capaz de procesar con menos eficacia quizás de lo que tenían antes precisamente estos conflictos. Es decir, su capacidad de procesar estos intereses sociales excluidos creo que se mantiene. Con mucho menor éxito, evidentemente, pero creo que se mantiene. Ahora, insisto, si bien estos elementos son de cambio, creo que por sí solos estos elementos no permiten hoy pensar que estamos a puertas de un cambio en el ciclo político, pero sí creo que en estos elementos, y pueden existir otros, quizás a partir del debate estos elementos puedan ser cuestionados o bien se le puedan agregar otros, sí creo que ofrecen en el presente para las fuerzas revolucionarias o bien para las fuerzas que creen en el cambio social, la transformación social, la posibilidad de pensar que es posible un cambio de ciclo. Ahora, dicho eso, pienso de que la pregunta que uno debiese hacerse es, bueno, ¿dónde se está jugando, por tanto? ¿Dónde se está disputando precisamente la posibilidad de un cambio de ciclo? Entendiendo de que no hay un cambio de ciclo, si hay condiciones, hay elementos distintos a los que existían en el año 90, bueno, ¿en qué campos? ¿Bajo qué lógicas? ¿Bajo qué dispositivos se está produciendo la disputa precisamente para qué? A mi juicio son dos grandes campos, ¿no? Son dos grandes, mejor dicho, niveles de disputa que existen, ¿no? Hay un nivel de disputa ideológica, diría yo, y hay un nivel de disputa política. El nivel de disputa ideológica tiene que ver con la siguiente confrontación. Yo creo que hoy día lo que se confronta o lo que está en permanente disputa en términos ideológicos es el 2011 o el etos 2011 contra el noventismo o contra la política tradicional, contra la política de la medida de lo posible de la transición. Eso hoy día se encuentra, creo yo, en disputa. Porque, ¿qué es lo que es el etos, a mi juicio, el etos 2011? El etos 2011 básicamente tiene que ver con la posibilidad de pensar que otro Chile es posible, distinto al Chile de los 90, distinto al Chile de la subsidiariedad, al del Estado y de la sociedad subsidiaria, distinto al Chile de la medida de lo posible. Porque básicamente, como decía yo, lo que se pone en escena es la emergencia de fuerzas sociales alternativas con alto nivel de impacto, con alto nivel de unidad, de alto nivel de impacto político, con alto nivel de unidad programática, que de alguna manera redefinen o intentan redefinir la relación entre lo político y lo social, que, como se decía en las exposiciones anteriores, escapan simplemente al conflicto educacional. Por tanto, hay un etos súper potente, hay un etos ahí que anida la posibilidad de que lo nuevo supere a lo viejo. Pero esta visión, este etos 2011 se está enfrentando actualmente en términos ideológicos con esta otra idea de política, que es de la política de la transición, que de repente pensamos que está media dormida, que de repente pensamos que está incluso algunos dicen, no, la política de transición está totalmente
totalmente derrotada, pero esa forma de política está o sigue el acecho, a mi juicio, y ocupa cada espacio que tiene, ya sea, por ejemplo, en el campo de las reformas, a partir de la lucha educacional en concreto, por una parte, o bien a partir de otras coyunturas como los famosos casos bomba, para intentar legitimarse y para intentar, a mi juicio, ofrecerle a la sociedad, o a los chilenos y chilenas, lo siguiente: el único Chile posible es el Chile de los 90, el Chile de la medida de lo posible, el Chile del orden, el Chile de la concertación, el Chile del Lagos, el Chile de Insulza, el Chile del Elwin. Hoy día, y esto no tiene que ver con un tema etario, porque hoy día tanto los rostros jóvenes como los, por decirlo así, de la vanguardia bacheletista, como también los rostros viejos, frente al tema de las reformas, o frente al tema, por ejemplo, coyuntural, como puede ser el tema de las bombas, son una sola voz. Si uno despeja al final a los perros chicos, por decirlo así, son una sola voz. Y es una sola voz que de alguna manera dice, bueno, el único veto posible es el veto de la transición. La única forma de entregar gobernabilidad en Chile es esa. Y por eso su especial belicosidad con el 2011 como etos. Por eso su especial preocupación, por ejemplo, para coaptarlo o reinterpretarlo por medio de la incorporación de liderazgos o bien de incluso fuerzas políticas que, claro, surgen de lo nuevo y se perfuman de lo nuevo, pero actúan como lo viejo totalmente. Totalmente. Y también, por otra parte, por eso su especial belicosidad para aislar a ese 2011 o de legitimarlo, que es lo que le pasa al movimiento estudiantil. Yo no sé si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Les siguieron todos los acontecimientos sucedidos a partir del tema de las bombas, pero la facilidad con que la política y los medios de comunicación hacían la relación entre bombas, terrorismo, el movimiento estudiantil y demandas por la nueva educación era increíble. Eso básicamente es un intento de legitimación o achicamiento de la amplitud y radicalidad que ha tenido el movimiento estudiantil. Entonces creo yo de que es con esta política arrogante es la que estamos disputando en términos ideológicos. Es decir, la posibilidad de hacer nacer un nuevo Chile, a mi juicio, tiene que ver con oponer un orden social nuevo al neoliberalismo por medio, a mi juicio, de luchas que tienen que ver con la democracia, o con oponer frente al neoliberalismo luchas profundamente democráticas tanto en la perspectiva política y en la perspectiva social, que lo que van a permitir, a mi juicio, es superar este ideario subsidiario de sociedad pinochetista versus, insisto, oponer eso versus a esta política pinochetista de la transición de la medida de lo posible. Entonces, a mi juicio, las fuerzas políticas y las fuerzas sociales en estos términos es que tienen que defender, profundizar el etos 2011, que, insisto, escapa al tema simplemente del movimiento estudiantil o del conflicto educacional como tal. Pero, y aquí con esto voy terminando, seguramente para dar paso a las preguntas y al debate, pero hay un segundo campo de disputa que tiene que ver con el campo de la disputa política propiamente tal, y que está directamente relacionado con lo anterior. Yo voy a partir con una constatación que de repente puede ser obvia, pero creo que a veces no lo es. Que el movimiento social solo, o por sí solo, las fuerzas sociales por sí solas, no bastan, no son suficientes para provocar un cambio en el ciclo político. Es decir, la lucha social, el movimiento social tiene capacidad para hacer ciertas cosas, pero para otras cosas no tiene capacidad, no alcanza. Y es ahí donde creo que hay que reivindicar la política, en el siguiente término, que me parece de que en este segundo nivel de disputa creo que lo fundamental es plantearse en el presente la creación o fundación de voluntades políticas organizadas, es decir, fuerzas políticas, esfuerzos políticos, ya sea con caras, ya sea de rostros nuevos o rostros viejos. El tema etario creo que no es tan importante, acuérdense la frase de Allende, ¿cierto? Jóvenes viejos y viejos jóvenes, pero que se pongan como centralidad fuerzas políticas que breguen, que impulsen, que empujen la posibilidad de un cambio de ciclo político. Si no hay fuerzas sociales, si no hay fuerzas políticas que se propongan esa tarea, el cambio de ciclo político no se va a producir.
no se va a producir espontáneamente por la sola lucha social, no se va a producir espontáneamente por la sola huelga. Se requiere voluntades, como decía yo, políticas organizadas en este término. Por tanto, el movimiento estudiantil no hay que fetichizarlo, ¿cierto? Juega un rol. Y seguramente al calor del movimiento estudiantil hoy día se están fraguando nuevas alternativas políticas que se están presentando, que se están, y seguramente en otros campos del movimiento social se están planteando también alternativas o se están fraguando visiones políticas que se están intentando plantear estos objetivos de constituir fuerzas políticas que breguen con el cambio del ciclo productivo. Quizás muy en la línea, diría yo, a lo que fueron las luchas obreras del siglo XX. Las luchas obreras del siglo XX, que son luchas, por decirlo así, sociales, clásicamente obreras, dieron paso a la formación de partidos políticos de la izquierda, diría, de izquierda, ¿cierto? Tradicional, Partido Socialista, el Partido Comunista, antes de eso el Partido Obrero Socialista, no sé, la figura Recabarren, los Eugenio González, fundador del Partido Socialista, en fin. Esas luchas obreras del siglo XX dieron paso a la formación de los partidos políticos de la izquierda tradicional, que fueron los que determinaron o jugaron un rol muy importante durante la política del siglo XX. Entonces, de alguna manera puede ser, y esto quizás podemos discutirlo, que las luchas que vienen del campo estudiantil o lo que se está fraguando ahí puede ser, para la constitución de fuerzas políticas, lo que fue las luchas obreras del siglo XX. Puede ser. Creo que de esa perspectiva es interesante. Y con esto termino. Yo creo que creo que es fundamental, por tanto, y yo más que fundamental, creo que es urgente. Y con esto es como también a modo de provocación, es urgente de pensar y poner en marcha una nueva fuerza política que tenga un horizonte estratégico, o en palabras de Lenin, ¿cierto? Que se plantee el pan y paz del siglo XXI, que a mi juicio tiene que ver con hacer retroceder al neoliberalismo de nuestras vidas y poner en el centro de la preocupación política la emancipación de la sociedad, enarrolar las banderas de la transformación social. Y eso en concreto creo que tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, oponer al neoliberalismo la organización política y social que de alguna manera permita o haga retroceder a esta concepción subsidiaria que existe no solamente de Estado, sino que también de sociedad. Y que eso de alguna manera permita dos cosas. Permite, y con esto termino, lograr trocar las correlaciones de fuerza, lograr instalar, por tanto, a esa fuerza política como un actor permanente en la lucha política y no esporádico, y por tanto troque, en virtud de eso, las correlaciones de fuerza, y que logre también proyectar, que esto es muy importante, que es la relación entre lo político y lo social, logre proyectar esos intereses sociales excluidos o ese malestar social que no es capaz en su totalidad de procesar la política tradicional al campo de la política. Yo creo que en la medida de que se conjuguen cuestiones como las que yo señalo en este último punto, es que podría darse la posibilidad de un cambio de siglo. Insisto, sin fuerzas políticas eso va a ser casi tarea imposible.